Muy buenas y bienvenidos a todos. En esta clase vamos a estar hablando de la función inversa, y es que dada f una función que va del conjunto A al conjunto B y se trata de una función inyectiva, entonces la función g, que satisface que f compuesta por esa g es igual a la función identidad, se la conoce como función inversa de f y se denota por f a la menos 1, donde esta función f a la menos 1 irá del conjunto B al conjunto A. Entonces, vamos a ver cómo calcular la función inversa dada una función inyectiva f. Existen dos formas de hacerlo. La primera es por definición, es decir, como esta función es inyectiva sabemos que tiene inversa y por tanto esta debe satisfacer que f compuesta por esa inversa es igual a la función identidad, con lo cual lo que tendremos es que f a la menos 1 de x elevado al cubo menos 3 es igual a x. Si ahora aislamos f a la menos 1 de x, lo que obtenemos es que f a la menos 1 de x al cubo es igual a x más 3, con lo cual, aislando definitivamente f a la menos 1 de x, obtenemos que esto es igual a raíz cúbica de x más 3. Y esta es la función inversa de nuestra función f x al cubo menos 3. Otra forma de hacerlo es partiendo de y igual a x al cubo menos 3 y aislando x, de modo que obtenemos que x es igual a raíz cúbica de y más 3. Ahora, donde pone y sustituimos por x y donde pone x sustituimos por f a la menos 1 de x, obteniendo así que f a la menos 1 de x es igual a raíz cúbica de x más 3, como habíamos obtenido en el caso anterior. Perfecto, estas son las dos formas de calcular la función inversa de una función inyectiva. ¿Qué ocurre con f de x igual a x al cuadrado? Pues que no es inyectiva, por tanto no existe, este es el símbolo para indicar que no existe, la función inversa de f, es decir, no existe f a la menos 1 para esta f que es igual a x al cuadrado. ¿Qué más podemos decir de la función inversa? Pues sus propiedades. Y es que hay algunas propiedades relativas a la función inversa. Dada f una función que tiene como función inversa f a la menos 1, entonces el dominio de la inversa es igual al rango de la función f y el rango de la inversa es igual al dominio de la función f. Eso para empezar. Después, por definición, sabemos que f compuesta por su inversa es igual a la función identidad. Pero también ocurre que la inversa compuesta por f es también igual a la función identidad x. Si f menos 1 es invertible, f menos 1 es invertible y tiene como inversa f. ¿Esto qué quiere decir? Pues que la inversa de la inversa es la propia f de la que partíamos. Y por último, si f es una función real con variable real, entonces la representación gráfica de la inversa es el reflejo de f sobre la recta y igual a x. Y esto lo veremos ahora utilizando GeoGebra. Hemos dicho que nuestra función era f de x igual a x al cubo menos 3. Perfecto. Y como inversa vamos a poner g de x es igual a raíz cúbica de x más 3, o lo que es lo mismo, x más 3 elevado a 1 entre 3. 1 entre 3. Ahora sí. Perfecto. Entonces, en verde tenemos nuestra función x al cubo menos 3 y en rojo tenemos su inversa. ¿Qué ocurre? Si nos fijamos en la última propiedad que hemos comentado, f se trata de una función real de variable real. Entonces hemos dicho que la gráfica de su inversa, en este caso g de x, será el reflejo sobre la recta y igual a x. Es decir, será igual la parte superior que la parte inferior, como si esta recta actuase de espejo. Que en este caso podemos ver qué ocurre, porque la parte izquierda de la función original, la parte que se encuentra a la parte superior izquierda de la recta y igual a x, es exactamente a la que se encuentra en la parte inferior derecha de esa misma recta. Y lo mismo para la parte inferior derecha, que es exactamente igual a la parte superior izquierda, siempre tomando como referencia la recta y igual a x. Y esto ocurre para toda función real en variable real, que son las funciones con las que estamos trabajando a lo largo de todo este curso.